Durante 1000 años han caído la ceniza y nada florece. Durante 1000 años los han sido esclavizados y bien sumidos en un miedo inevitable. Durante 1000 años el Lord Legislador reina con un poder absoluto gracias a su mortalidad, sus poderes y al terror. A Brandon Sanderson siempre se le da la etiqueta de uno de los mejores autores de fantasía actual, y después de leerme su libro Nacidos de la Bruma, a pesar de que no pueda asegurar que sea de los mejores autores, sí podría decir que posee un gran nivel de calidad y justa admiración por él, aún más después de investigar su método a la hora de escribir, ya que Sanderson también es conocido por su rápida velocidad de publicación y cumplimiento de fechas, sin que comprometa necesariamente la calidad de sus obras. Y si es de la gente que prefiere esperarse para poder tener algo de calidad que tener entregas rápidas y express con nula calidad, pero Sanderson, a diferencia de otros autores, tiene un método estricto a la hora de escribir de forma autoimpuesta, y eso me genera cierto respeto al tomar su trabajo como una disciplina y no un mero hobby. Estas formas se ven reflejadas en el mismo libro. El libro desde el principio va planteando puntos de la trama que, de hecho, en lo que respecta al world building, me suele gustar cuando la exposición se da a cuentagotas, siendo que el autor ya tiene planeado el mundo, pero se presenta poco a poco, cosa que el libro cumple no solo con el world building, sino con el mismo sistema de magia. A pesar de ser sumamente complejas y en sí mismas difíciles de explicar, pero la exposición del autor hace fácilmente digeribles estas, incluso en los mismos momentos de acción. A Sanderson le suelen criticar bastante su prosa simplista, cosa que no negaré, es simplista. No estaría de más que la adornara un poco más, pero hasta ahí, ya que tampoco es mala, de hecho es más que decente. Logra transmitir lo que está propuesto, se lee fácilmente y al punto, donde te deslizas página por página. De hecho, esta misma simpleza es la que hace una exposición tan buena y directa, sin pecar de poseer descripciones infructuosas, enredaderas que pretenden transmitir algo que al final no hacen. Y siguiendo buscando críticas sobre el libro, una vez me encontré una sobre el world building, que decía que la alomancia no es de uso común entre la población, que se debería mostrar como la gente normal usa la alomancia para quehaceres comunes, cosa de la que estaría de acuerdo si no fuese porque desde el principio se plantea la alomancia como una habilidad exclusiva de nobles, que los protagonistas que posean aquellas habilidades es porque son vástagos mestizos. De hecho, cuando los protagonistas se adentran más a los territorios de los nobles es cuando más se ve el uso de esta, haciendo que el world building esté cumpliendo con lo propuesto. El libro te da una visión optimista, pero tampoco idealizada de la situación. No todo será perfecto ni fácil para los personajes. Simplemente no atravesarán dificultades, sino que enfrentarán totales calamidades. Como que literalmente se mueran 7000 personas por un mero error militar. Pero el punto es que justo en estos momentos, en esas dificultades que atraviesan los personajes, es cuando mayor se ve el ímpetu en el carácter de los personajes. Y esto ayuda a la caracterización de los protagonistas, para darle cierto carisma y generar empatía, ya que no son ciertamente puros y no han vivido la mejor vida, pero el punto está en cómo afrontan estos problemas. Y de hecho, el manejo de los temas van acorde a los personajes y al mundo. Hablamos que por ejemplo Vinny y Kelsier enfrentan cosas como por ejemplo el liderazgo y la piedad. En el caso que los protagonistas tomaran el poder del mundo, ¿actuarían justamente? ¿Serían iguales al Lord Legislador? Ya que las acciones de estos podrían reflejar todo lo contrario a sus propósitos. Kelsier es un hombre con errores, vengativo y furioso, actitudes que contrastan bastante con el carisma con el que se presenta.
El libro hace una exploración del personaje más que destacable y justamente el cierre del personaje, su muerte, es genial. También es más que destacable su relación con Bean, como si fuera el del padre y una hija, la cual nunca pudo tener por culpa del Lord Legislador. Y hablando de Bean, se ha vuelto uno de mis personajes femeninos favoritos. Es el ejemplo perfecto que se puede hacer un personaje femenino que sea cool, badass, pero también poseyendo facetas amigables, graciosas, delicadas, etcétera, etcétera. A pesar de poseer un background que podríamos definir como oscuro, tampoco peca de ello. Debido a la forma en cómo se afronta, no es vengativa, no está loca, sino que retraída y es distante, teniendo que atravesar un proceso para fortalecer su confianza. Esto se nota en las acciones, pero principalmente en cómo interacciona con los demás. El libro maneja conceptos sumamente interesantes referentes a las creencias, a la fe y a la religión. Un tema que se va desarrollando a lo largo del libro y llega a su punto álgido y explotando al final. Y ahora que me he iniciado el Pozo de la Ascensión, la secuela, puedo ver que se mantiene el tema, planteando un personaje con el objetivo de recuperar las religiones del mundo, como Saced, al protagonista, Kelsier, interesado en conocer de estas, y la conclusión final. Para esto se suma la derrota del Inquisidor y la muerte de Kelsier, el protagonista, el punto de morir como un mártir para crear una figura que podríamos decir mesiánica. A pesar de que los mismos personajes son conscientes de que para nada Kelsier sería perfecto, pero el punto es de crear el pilar de fe que la población necesitaba. Esto mismo se ve en el world building. El Lord Legislador exterminó todas las religiones y con ello las culturas para concentrar todas las creencias en sí mismos, toda la fe, toda la figura divina y la ley moral en la misma persona. Así que todo lo que esté contra él sería ir contra la moral, o eso hasta que exista otra figura divinificada a la que adoptar otra moral, a la que se pueda oponer a la moral del Lord Legislador. A pesar de lo dicho anteriormente sobre el uso de los villanos, pero referente a los inquisidores, el libro tristemente carece de un antagonista principal siquiera decente. He mencionado que me gustó el uso de los inquisidores y las calamidades que pasan los protagonistas, pero justamente son los inquisidores los que tienen un mejor uso que el Lord Legislador, el mismo villano final. Las cosas que le hacen los inquisidores a los protagonistas es mayor que lo que hace el mismo Lord Legislador. Y de hecho, cada calamidad de las que había nombrado anteriormente no es hecha directamente por el Lord Legislador, limitándose a que sus caracterizaciones se basen en meras demostraciones de poder, pero que realmente sin ninguna real utilidad. Ni siquiera el Lord Legislador daña directamente a los protagonistas. Los inquisidores se plantean como una gran amenaza, por ejemplo. En una de las mayores derrotas de los protagonistas, prácticamente dejaron medio muerta a Bean. Incluso desde el inicio del libro, lo único que pudo hacer Kirsi para enfrentar a uno fue distraerlo y huir. Por ello, el momento donde Kelsier derrota a un inquisidor llega a ser tan potente porque es la primera vez que le hacen frente, y esto mismo ayuda a desarrollar uno de los temas más importantes del libro, las creencias y la fe, en el momento que muere Kelsier. Y a pesar de que el mismo Lord Legislador lo haya matado, todo ello fue por el mismo Inquisidor. La gente está impresionada que Kelsier haya derrotado al Inquisidor. Sumado a esto, el Lord Legislador ni siquiera tiene una caracterización real, ya que carece prácticamente de interacciones, de diálogos, limitando a ser prácticamente un malo maloso unidimensional. Cuando me leía el libro, defendía esto. De hecho, yo creí que las notas de el inicio de cada capítulo, llamadas los diarios de Alendi, eran para caracterizar al Lord Legislador, una forma de conocerlo, que de hecho el libro te hace creer que es así. Nada más para sorprenderte con un plot twist final que realmente no aporta nada al libro, ni al personaje, además de la sorpresa momentánea, y de hecho quita todo de lo que llegó a ser el mismo personaje, haciendo que el plot twist no sea solo una pérdida de tiempo y un desperdicio, sino un total despropósito. Ciertamente el Lord Legislador fue la gran decepción del libro. Todo el libro me estaba gustando bastante y lo estaba poniendo en un puesto bien alto. Y bueno, a excepción del rol del villano final,
ejecutó de una manera más que decente sus elementos, y aún así quedó como un libro bastante disfrutable e interesante, de digna lectura, y los que son sus secuelas prometen bastante. Así que lo recomiendo, sí, léanlo en este momento. Y hasta luego.